Aló. Chamo, un placer. Yo te leo desde hace 1.000.000 de años. Soy una especie de lurker de las cosas que haces. Gracias. Que además, al menos en mi mente, durante un tiempo ahí, tú eras como, o sea, como el único diseñador de videojuegos venezolano del que yo sabía, ¿no? Que supongo que debe haber muchos. Sí, entiendo. Que supongo que debe haber muchos, pero... Hay una comunidad Sí. actualmente, la comunidad de desarrolladores de videojuegos ha crecido, pero al mismo tiempo pues ha sufrido lo mismo que ha sufrido el resto de la gente en Venezuela, pues Sí. que la gente, hay gente que se va, hay gente que se queda. Sí. Entonces pues eso pues rompe con la comunidad. Sí, bueno, es curioso porque además uno pensaría que no, porque es una cosa que se desarrolla digitalmente, ¿no? Pero... Sí se desarrolla digitalmente, pero el desarrollo de software es algo que, o sea, es todo cerca de la comunicación. Uh-huh. Y la comunicación de cara a cara en ese aspecto pues sigue siendo insuperable. Sí. Hay muy buenas herramientas para comunicarse, ¿sabes? A través de internet, pues. Uh-huh. Pero estar juntos en un mismo espacio físico, la diferencia en comunicación se nota. Pero eso va en contra de bueno, toda esta tendencia de teletrabajo y tal, y de... Claro. O sea, parece que fuese en contra de esa noción. Uh-huh. Y bueno, o sea, es posible trabajar remoto, pero para trabajar remoto se requiere tener una muy buena definición de qué es lo que se quiere hacer. Sí. Y de cómo dividir ese trabajo. Y también de habilidades de comunicación, ¿no? Que es una cosa que... Claro. En la que cogíamos un montón de gente que trabajamos sentados en un teclado. Sí. Es gracioso porque, por lo menos con programación, la mejor habilidad que se puede tener es leer y escribir. Un poco de empatía también, ¿no? Como para poder explicar las cosas y eso. Tratar de ver el punto de vista del otro y Sí. tratar de entender qué es lo que está pasando por su mente, pues es importante. Sí. ¿Cómo te volviste tú un diseñador de videojuegos? Esa es una excelente pregunta. Yo, bueno, creo que voy a entrar aquí un poco en el cliché de yo siempre quise hacer juegos. Porque, bueno, tuve un Atari de 2600 que principalmente jugaban mis hermanos. Y luego mayor parte de mi infancia pues fue jugando en una PC. Y luego tuve una consola de Sega Genesis. Pero yo creo que a mí el juego que a mí me hizo decir esto es algo que yo quiero hacer. Bueno, dos juegos particularmente. Uno de ellos es SimCity. Uh-huh. Y el otro de ellos es Day of the Tentacle. Sí. O Manic Mansion 2, Uh-huh. como también se le conoce. Son dos juegos que me hicieron pensar, bueno, esto es algo que a mí me gustaría hacer. Uh-huh. Sin embargo... Ninguno de los dos son juegos de arcade, por cierto. Curiosamente. No. De arcade yo no jugué tanto, la verdad. Habré jugado en algún momento, pero el arcade no era lo mío. Sin embargo, yo creo que ahorita las ideas de los arcades se pueden aplicar en otro contexto. Entonces, bueno, la cosa es que yo bueno, cuando estaba en la adolescencia, a mí me picó, más bien fue el bicho de dibujar, y entonces quería dibujar, y yo creo que me gradué del colegio con mucha gente pensando que yo iba a dibujar, y al final no hice nada de eso. Pero cuando entré a la universidad, volví a la parte de programación, y pues era lo que quería hacer. Sin embargo, pues en la universidad pues te enseñan un montón de habilidades pues que tienen que ver con desarrollo de software y un poco de consideraciones que no necesariamente tienen que ver con videojuegos. Sin embargo, pues lo seguí haciendo y lo hice, pues. Sin embargo, tal vez no guiado de la mejor manera. Es como esa cosa pues que me hubiese gustado contar con alguien como yo, pues, cuando estaba en la universidad. Entonces la cosa es que cuando yo me gradué de la universidad, pues
formé parte de una startup, un curso de inglés online que se llama Open English. Claro. Entonces Wow. estuve ya trabajando 5 años. Y luego de eso pues estuve un año freelanceando para una empresa desarrollando juegos móviles, específicamente para la plataforma de la tableta que tuvo BlackBerry en su momento, la Playbook. Okay. ¿Eso que era en Java y tal? Eso era... ellos tenían dos maneras de desarrollar. Una a través de la plataforma de Adobe Air, que es muy similar a Flash. Yo vengo principalmente de programar Flash. Eso fue lo que me permitió tener mi ingreso en los primeros años después de la universidad. O con C++, que ellos tienen ahí su forma de trabajar eso. Entonces, pues eso era bien divertido porque si trabajas con Flash para esa plataforma, pues no tenías muchísimas limitaciones visuales. Entonces, si trabajas con C++, pues podías desbloquear todo ese potencial, pero pues con un nivel de dificultad pues diferente. Y bueno, desde 2013 que estoy en el Reino Unido, junto con mi esposa, pues yo estudié una maestría en desarrollo de videojuegos, y desde entonces estoy trabajando en la industria del videojuego. Okay. Volviendo al comienzo. O sea, puedo entender que, sabes, que te gusten algunos videojuegos, pero, por ejemplo, la mayoría de la gente que yo conozco que jugaba mucho y que veía algún interés en los videojuegos más allá del puro sentido lúdico, sino, sabes, que le encontraba como interés a cómo estaba hecho eso y tal, terminaron siendo programadores, pero no diseñadores de videojuegos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Como que estoy tratando de entender cuál es el elemento que te hace decantarte por ahí. Si es un asunto de, como tú decías, ¿sabes? Como una pasión por las artes gráficas y tal, o sea, como un interés en dibujar. Eso tiene que ver principalmente con el tipo de herramientas al que tú tienes acceso. Y yo creo que le pasa mucho a la gente que tiene la curiosidad de hacer juegos. Que viene ese dilema, pues, o sea, o aprendes a programar, en el cual tú te vuelves bueno haciéndolo, o haces videojuegos. Entonces, porque cuando tú eres un programador que quiere hacer juegos, pero se dedica demasiado a la programación, terminas teniendo una demo técnica, o sea, algo que demuestra que algo impresionante, ya sea visualmente o a nivel de gráfico o a nivel de juego incluso, pero que no tiene mucha semblanza de un juego. Mientras que de otra manera, pues las herramientas que tú tienes son limitadas, o son limitadas para la visión que tú puedes tener acerca de ese juego. Entonces, una de las cosas que yo me he dado a la tarea de promocionar en ese aspecto es una serie de herramientas, o un conjunto de herramientas con las cuales la gente puede desarrollar videojuegos. Entonces estas herramientas no requieren un nivel de programación o no requieren un nivel demasiado alto, o ni siquiera lo requieren. Y eso le permite a la gente trabajar de una manera mucho más rápida y de alcanzar un resultado mucho más rápido, aunque tal vez no sea lo que la gente tenía, lo que ellos tenían en mente inicialmente. Principalmente porque yo pienso que los referentes actuales en videojuegos son proyectos que son muy grandes. Y, o sea, son muy grandes, son proyectos que toman años, toman millones de dólares y son tecnología de punta. Entonces, entonces tienes un gap muy grande. O sea, tienes estos proyectos multimillonarios que empujan el estado del arte en los videojuegos, o tienes juegos experimentales muy pequeños, pero no hay nada en el medio. Entiendo. Sí, o sea que están como estos juegos que pertenecen como al revival de la era de los 8 bits, pero que son indie y son como son muy pequeños, o tienes estas superproducciones que incluso pueden tener también la misma estética, ¿no? O sea, pueden ser juegos que emulan el... Sí, eso ha pasado incluso con los juegos indie. O sea, la estética de los juegos indie desde 2007, 2008, que es cuando el término indie entra en boga.
esa estética ha evolucionado y incluso se ha vuelto bien difícil tener un proyecto que tenga un presupuesto módico y que igualmente pueda vender. Porque estamos hablando de millones de dólares, ¿no? O sea, desarrollar un... Sí. Allí en un presupuesto, en un proyecto de desarrollo de juegos, generalmente gran parte del presupuesto se va en sueldos. Claro. Y la gente pues tiene que comer. Sí. Bueno, no solo tienes que comer, sino que tienes que atraer un talento por el que muchas empresas están peleando, supongo también, ¿no? Sí. ¿Qué es más caro, los diseñadores o los programadores? Según la industria y según los censos, o sea, los surveys que se han hecho al respecto, generalmente los programadores son los que tienen mayor salario que los diseñadores. Y bueno, es una situación bien particular porque los diseñadores, para entrar en la carrera de diseñador, pues es complicado. Pues se trata de demostrar el conocimiento que tú tienes para poder armar un sistema y poderlo entonar y poder diseñar un juego, pues. Y para eso requieres la mano de un programador que te ayude a elaborar el sistema, y el diseñador es quien se encarga de afinarlo, por así decirlo. Okay. ¿Sabes? Porque yo viendo esto desde afuera también a veces se me olvida que incluso supongo que en estos proyectos hay también arquitectos, ¿no? De software. O sea, que está como que supongo que debe haber también la figura del tipo que piensa, o la tipa que piensa cómo vamos a hacer la arquitectura general del juego, ¿no? O sea, qué tipo de tecnología vamos a usar y cómo se engranan todas estas tecnologías y tal, ¿no? Sí, o sea, en ese aspecto eso está muy guiado por principios aceptados. El desarrollo de software se lleva por los principios muy similares en desarrollo de software en otras áreas. O sea, tienes programadores senior que conocen que ya tienen experiencia y que pueden lanzar el trabajo fundamental, y tienes otros programadores que tal vez tienen menos experiencia pero que están aprendiendo también, y en general tú quieres dentro de tu departamento de ingeniería que enseñarle a esos programadores para que también se vuelvan senior. Tú sabes que cuando yo era chamo, yo invertí un montón de tiempo en ¿cómo es que se llama esta broma? Había un supongo que es un juego pero no necesariamente, de Electronic Arts, que se llamaba Pinball Construction Set, y era una cosa donde hacías juegos de pinball, ¿no? Y entonces tú podías... Sí, estoy familiarizado con Pinball Construction Set. Como el 84. Yo no recuerdo haberlo jugado, pero sí he leído acerca del tema. Chamo, como perdí, ¿sabes?, los mejores años de mi infancia jugando eso. Y el otro era... Había una cosa de Activision que se llamaba Game Maker, creo. Game Maker. Sí. Probablemente era para DOS. Bueno, yo lo tenía en Apple II. Okay. Pero supongo que debía ser Apple II, Commodore 64 y 2, seguro. Ya, no me suena un Game Maker para el Apple. Tenía además, ¿sabes? La cosa revolucionaria era que tenía... ¿Esta es la misma Apple blanco y negro o no? No, este es un Apple, ¿sabes? Un Apple II, ¿sabes? Las que eran ámbar. Bueno, color si lo conectabas al televisor, ¿no? Un Apple II. Antes de Macintosh. Y entonces tenía la cosa... entre comillas revolucionaria, era que tenía era algo así, estaba dividido como en un music maker, un sprite designer, ¿sabes? En el que hacías, ¿cuál es la palabra en español para sprite? Muy buena pregunta. Llamémosle sprite. En el que dibujabas tus cositas que se movían en la pantalla, básicamente. Correcto. Y después tenía algo así como el Script Maker, y entonces tú en el Script Maker hacías que los sprites se movieran y tenías la música y toda broma, ¿no? Que además, estamos hablando 1980 y algo, ¿no? Que es así, a mí me gustaría
sea, algún día darle la mano al pana que hizo eso porque hacer que eso funcione, o sea, que tú puedas programar y luego correr el juego en la misma máquina en un disquete de 128K. Es una proeza. Es una fucking proeza, ¿no? Además que, o sea, que puedes hacer la música, que puedes ensamblar un juego en un solo bueno, no, Sí. no me quiero imaginar cuántas horas perdí esperando que se cargara, porque, ¿saben? Cuando uno es chamo uno no le para bola a eso, ¿no? Pero... No tiene tiempo para gastar. Es curioso que tú menciones esa, o sea, esa es la descripción de lo que acabas de decir, de ese Game Maker, porque hay una tendencia, o sea, hay una tendencia actual de gente que hace lo que se llama computadoras de fantasía o fantasy computers. Y estos son programas que simulan un ambiente con esas mismas limitaciones. Entonces, hay un programa que ha sido como hasta ahora el más mencionado de todos, que se llama Pico 8. Pico 8, cuando tú lo arrancas, te ofrece una pantalla súper pequeña, o sea, 160 por 160 píxeles, y dentro de ese programa tú tienes un ambiente donde tú puedes elaborar tus sprites, un ambiente donde tú escribes tu código, un ambiente donde tú escribes donde tú también puedes hacer la música, y un ambiente donde puedes hacer los sonidos. Y todo eso está bien integrado. Y una de las cosas bonitas de Pico 8 por lo menos es que tú puedes exportar eso para que lo puedas jugar en un navegador. Entonces tiene las dos ventajas. O sea, tienes la ventaja de tener una herramienta integrada que te permite hacer juegos fácilmente, porque las limitaciones de la consola impulsan esa creatividad. Y tienes la ventaja de poder distribuir tu juego a través del navegador, que es algo que a mí me parece fundamental en estos días para difundir los videojuegos experimentales. Porque hay un elemento de eso, ¿no? Que este asunto de, como tú dices, limitar los recursos fomenta la creatividad. Eso pasa en otras artes también. Eso pasa, ¿sabes? En la escritura. Sí. Uh-huh. En esa misma onda, en el desarrollo de videojuegos existen los eventos llamados Game Jams, donde la limitación es de tiempo. Entonces hay que hacer un videojuego en un fin de semana o en una semana a lo sumo, y esa limitación de tiempo hace que como desarrollador tú te lances a programar una mecánica muy específica. Uh-huh. Y eso te permite saber si es divertido o no, y al final del fin de semana, si la cosa es divertida, pues la puedes seguir haciendo, o si no, pues seguramente perdiste un fin de semana. Tú sabes que uno de mis problemas fundamentales con participar en ese tipo de cosas y, ¿sabes? Por ejemplo, hacer software open source o hacer demos en general, es que yo tengo una resistencia a moverme si no me pagan muy arrecha. ¿Sabes? Si alguien si alguien no me paga para echar código, no, ¿sabes? No, tengo muy poca motivación, ¿no? Y la verdad... Entiendo. Y yo creo que yo me entendería a mí mismo, ya es tarde ya debería entenderme a mí mismo, ¿no? A estas alturas, pero yo creo que yo me entendería mejor a mí mismo si yo fuese como muchos otros programadores que sencillamente tienen ese trabajo y es un trabajo y ya, pero para mí no es un trabajo, es una pasión. Correcto. Pero si no me pagas, no sé, ¿sabes? Prefiero pasar el fin de semana viendo televisión. Okay. Que me gustaría saber, ¿sabes? Porque como además, ¿sabes? Si tú haces esto en un fin de semana y además es tu trabajo, ¿de dónde sacas la motivación? Porque es tu trabajo. Esa es una buena pregunta, y creo que, o sea, en mi aspecto más bien, yo no, en los últimos meses yo no he estado tan concentrado en hacer videojuegos. Y tal vez sea una cuestión de la edad o de simplemente que los intereses fluyen y cambian. En mi caso, yo he participado cada año en el Global Game Jam. Aparte de fomentar la organización del Game Jam en Caracas, el Caracas Game Jam. Pero bueno, en el caso del Global Game Jam, yo he estado participando cada año desde que se hace, desde hace 11 años.
Pero en los últimos 3 años yo no he hecho más videojuegos. Entonces en eso ya he participado con mi esposa, que es que es fine artist, artista plástica, y lo que hemos hecho son juegos juegos que son físicos. Entonces hay una combinación, o sea, podemos utilizar algún sensor de la mano, o utilizar computación física, que son componentes como el Arduino o como el Raspberry Pi, para poder hacer un juego. Entonces el ideal que nos ha llevado a hacer eso es hacer un juego que fuese como que uno pudiese poner en una exhibición, o sea, como en un pedestal, y que desaparecer la pantalla, pues desaparecer el control, desaparecer la computadora. Okay. O sea, una cosa. Entonces, que tenga algún tipo de interacción, pero que no se vea que hay una computadora gobernando esa interacción. Correcto. Entonces no necesariamente es un videojuego. O sea, no necesariamente es un videojuego. Por lo menos se concibe de otra manera. Por supuesto que la atracción del videojuego, la atracción para poder desarrollar un videojuego, no es solamente de elaborar tu propuesta visual, sino elaborar tu propuesta de videojuego, sino también que otras personas lo pueden jugar. Y cuando estás haciendo un juego físico, básicamente tú estás haciendo algo que existe en el momento. Y esa es una de las cosas interesantes. O sea, nosotros hacemos el juego y al finalizar el evento nosotros tenemos que desarmar todo lo que se ha hecho. Y por lo tanto ya el juego solo existe en el código que se escribió y en los videos que hayamos tomado. Entonces se convierte más bien como una suerte de show. ¿Tú crees que este cambio tenga que ver con la migración? Tiene que ver con la migración, sí, en primer lugar. En segundo lugar, también tiene que ver con la naturaleza del trabajo que yo hago. Porque justamente, como tú lo dices, o sea, si estoy trabajando todo el día en videojuegos, cuando yo llego a la casa, pero trabajar en videojuegos cuando, sabes, tienes una relación y tienes amistades y tienes también otros intereses, se vuelve mucho más difícil. Y por lo tanto, yo en estos últimos meses yo no he estado haciendo juegos. En otra situación en la que de pronto programabas, pero era eso, estabas haciendo algo, por ejemplo, para Open English o algo así, que no era exactamente videojuego, sí, como que el hacer videojuegos era como un escape, ¿no? Como hacer algo distinto. Sí, y ahorita que tú mencionas la parte de migrar, pues mucho de los juegos que yo hice y de los juegos que se pueden ver en mi página, que es chiguire.itch.io, ahí los tengo colgados. Cuando yo veo esos juegos, yo veo allí una recreación de las vivencias, de las experiencias que yo tenía cuando vivía en Venezuela. Entonces, porque era un mundo en el que yo me códigos de humor que la gente maneja. Y por lo tanto, pues para mí se ha hecho mucho más difícil decir, bueno, esta es la vivencia que yo tengo. Tal vez no lo expresaría como un videojuego, tal vez lo expresaría como ficción interactiva, que es algo que es también interesante de manejar. O sea, algo tipo elige tu propia aventura, o con música, que es lo que estaba haciendo últimamente. Quizás alguien debería hacer una especie de Oregon Trail, pero de migrantes venezolanos, ¿sabes? Esa es una buena idea para que tomar la idea, que escuche y que se interese. Bueno, está allí son muchas historias, de verdad. Y detrás de cada migrante hay una historia diferente y una historia de cómo ha llegado esa persona hasta allí. Y para mí es sumamente difícil representar eso en un videojuego. Sí, claro. Para la gente que está desesperada, ¿cómo hiciste para quedarte? No, yo estoy trabajando, pues, tengo una visa de trabajo. Pero eso, empataste el posgrado conseguiste un trabajo y tal. Sí. No hubiese podido ser de otra manera. Sí. Es cagante esos últimos meses cuando se te está acabando la visa de estudiante, ¿no? Lo es. Es aterrorizante y bueno, ya que eso quedó en el pasado, pero aún forma parte. Es el Deep Dark Fear. Sí. ¿Tú elegiste Londres porque ahí es donde conseguiste algo para estudiar o querías vivir en Londres? Londres, bueno, el Reino Unido en general porque por asuntos personales, pero también pues porque es un lugar que tiene el Reino Unido en general tiene una historia de desarrollo de videojuegos bien interesante, que no tiene que ver tanto con consola. La consola más bien es algo que ha llegado y lo cual la industria se ha adaptado.
Pero aquí en el Reino Unido hay muchísima gente que fue lo que llaman bedroom programmer. Y son gente que hoy en día son líderes en estudios de videojuegos. Y un poco esa cultura de bedroom programmer es lo que refleja el episodio de Bandersnatch, de Black Mirror. Eso era muy común en la época, en esa época. Estaban los que hacían juegos para la Spec y ¿cómo se llama? La otra era una Amstrad, ¿no? Era la otra. Sí, como aquí que en el Reino Unido. Grandes. Aquí en el Reino Unido la plataforma más grande de desarrollo es la BBC Micro. Ajá, eso. Entonces, y esa es una iniciativa del gobierno, pues, para poner a la gente a echar código, y en ese sentido yo creo que fue bastante exitosa. Ah, no sabía que esa había sido la motivación. Ok. Y bueno, eso es una iniciativa que se ha querido repetir, porque ahora existe un dispositivo que se llama el BBC Microbit, pero no es una computadora como la computadora como un Apple II, sino más bien como un dispositivo como el Arduino, pues, un dispositivo que tú puedes programar, pero que tiene algunos inputs como, no sé, botones o una pantalla de LEDs, cosas así. Estoy tratando de acordar, estoy tratando de googlear el nombre de creo recordar que hay una especie de documental. A mí me parece haber visto un documental sobre los desarrolladores de videojuegos, esos bedroom programmers de Gran Bretaña. Sí, hay uno, ¿no? Sí, hay un documental que se llama From Bedrooms to Billions. No, está disponible en Netflix, creo todavía. Ese es. Y es bien interesante. Sí, una de las cosas que me impresionó es bueno, la cantidad de gente que aparece ahí que son bueno, que son panas que en otras circunstancias no hubiesen podido funcionar en sociedad, ¿sabes? Sí. Que son bichos que, ¿sabes? Que están en el espectro de Asperger, por ejemplo. Y que, bueno, sí se volvieron millonarios y se volvieron relativamente famosos dentro de lo que puede caber, dentro de lo que puede ser famoso un desarrollador de videojuegos. Pero que quizás si hubiesen nacido en otra época los hubiesen puesto en el manicomio, ¿no? Gracioso. Justamente volviendo al episodio de Bandersnatch, el tipo que supuestamente escribe el juego, o sea, el libro de Bandersnatch, el autor, cuando tú pones la foto, es la foto de Jeff Minter, que realmente fue un bedroom programmer. Son gente que son se podría decir, sí, que son bien particulares, y pues sí, la computación les dio esa plataforma por la cual pudieron saltar y obtener un oficio. Yo pienso que ese aspecto, o sea, se puede hablar de manera similar, por ejemplo, en la música. Un poco, eso apela un poco a la estética esa del savant, pues, una persona que a lo mejor no es brillante socialmente, pero que tiene alguna habilidad sobresaliente, y es una realidad que creo que se basa mucho en el survivor bias, pues, o sea, de que tú cuentas tú ves a la gente que realmente no lo logró, e ignoras a la gente que a lo mejor no lo logró, y esa cantidad de gente es mucho mayor. ¿Hay alguno? ¿Quién es tu ídolo? ¿Ídolo? En ese aspecto. Si es que tienes uno. Bueno, yo creo que en ese aspecto, ídolos, o sea, gente que yo pienso que son los mismos que me inspiraron a meterme en el desarrollo. Pues el primero de ellos, se me olvidó el nombre. Sí, mi héroe. Will Wright. Will Wright, el de SimCity, ¿no? Que es el de SimCity. Yo pienso que él, después de SimCity, pues se ha metido en otras cosas y no ha tenido el mismo nivel de éxito, pero juegos como SimCity o The Sims son cosas que definieron en su momento lo que significa ser un videojuego. Sí. Y en otro aspecto, pues gente como
También se me olvidó el nombre. Chamo, estoy malo. Google nos está poniendo estúpidos, eso es lo que pasa. Tim Schafer. Tim Schafer, ¿Sí? que es uno de los que fue uno de los que trabajó en Maniac Mansion. Ok. Ah, pero no el pana. ¿Cómo que se llama el pana? El principal. El carajo que hizo Manic Mansion. Fueron tres. O sea, está Tim Schafer, está Gary Winnick, que fue el que hizo los gráficos. Sí. Y se me olvidó también el nombre de él. A él lo recuerdo más por su nick, que es Grumpy Old Gamer. Sí, Ron Gilbert. Ron Gilbert, el mismo. Ajá. Ron Gilbert ha seguido haciendo juegos. Él se asoció con Gary Winnick. Hace un par de años hicieron un juego que se llama Thimbleweed Park. Sí, que es muy bueno. Que es bien interesante. Tiene la misma estética de Maniac Mansion, pero adaptado a toda la ventaja visual moderna. Buen juego. Sí. Esos juegos eran difíciles, ¿no? O sea, comparados con los juegos de ahora. Sí, yo pienso que era el inicio del desarrollo de juegos y todavía se está tanteando el terreno en materia de ver cómo se podía atrapar al jugador. Hay quien dice que la gente que le gustaba esos juegos eran los mismos que le gustaba configurar el autoexec y el config.sys de DOS. Sí. Entonces, como le gustaban los puzzles, pues naturalmente estaban atraídos a juegos que tenían unos puzzles incoherentes, pues. Sí, famosamente los juegos de Sierra tenían un montón de non sequitur que, sabes, que tú probabas y probabas cosas hasta que por fin algo funcionaba, ¿no? Sí, yo no lo mencioné en el momento cuando me lo preguntaste, pero los juegos de Sierra para mí también fueron sumamente influyentes. King's Quest, Police Quest, Quest for Glory, todos son juegos que influyeron en la manera como veo los juegos. Pues. ¿Hay alguno de esos que tú crees que haya influenciado tu manera de entender al mundo? Yo creo que sí, o sea, por lo menos la manera como yo veo las cosas está influenciada por los juegos. Pues los juegos al fin y al cabo son sistemas y tienen reglas, y uno trata de entender las reglas detrás del sistema. Y creo que a eso se lo debo a los videojuegos. ¿Vivimos una simulación? No me es muy relevante saber eso. Pero es que es una de esas cosas que preferirías no saber. No me quita el sueño. O sea, sí, pastilla roja, pastilla azul. The Matrix en su momento a mí me encantó, pero hoy en día creo que la realidad es mucho más compleja. Sí, de verdad que Matrix es bastante binaria, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Y sí, el otro día, anteayer, anteayer, prendí la televisión, prendí la televisión por primera vez en el año y estaban pasando Matrix Revolution, ¿no? Yo vi Matrix Revolution en el cine y no la volví a ver. Y esto no es un juicio de valor, sencillamente es un hecho de la vida, ¿no? Y entonces, y bueno, me quedé pegado unos buenos 45 minutos, ¿no? En una mezcla rara de esto es muy malo, esto está genial, wow, porque todo el mundo se ve como si vivieran en los 90. Yo pienso que The Matrix es una foto de la época. Sí. Es una foto de la visión de la tecnología previa a los smartphones. Hay landlines que es hoy en día un landline. Y es verdad, y usan teléfonos que en su momento nos parecían cool, pero que hay muchas cosas. Bueno, es esta broma de ¿cómo que se llama esta cosa de que, sabes, que sucede en las películas, que es un trope, que muchas de las cosas que suceden en las películas se podrían resolver con un celular? Correcto. Como que hay algunas cosas en Matrix que se podrían resolver con un smartphone, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita de ciencia ficción? Si es que tienes alguna. O sea, alguna cosa que tú veas ahora y dices que todavía se sostiene. Yo disfruto muchísimo de Matrix. O sea, de verdad que... Y pienso que
las dos películas que le siguieron son igualmente buenas, a pesar de que Sí. que no, o sea, a lo mejor en su momento confundieron mucho, pero creo que creo que son muy coherentes con el universo que se presenta. Y, y bueno, pues, la sigo disfrutando inmensamente. Otra película que me gusta mucho, bueno, ahorita me están gustando mucho las de Star Wars y estoy Ajá. esperando con gusto Sí. a ver el desenlace. Incluso Solo, por ejemplo, ¿te gustó? Que es Solo como que no, famosamente la peor, o sea, es como que en el gran esquema la peor que han estrenado últimamente. solo no lo disfruté tanto. Pero, o sea, Ujú. solo incluso me parece una película que es buena. O por lo menos la manera como yo lo justifico es una película entretenida, Sí pero es. que tuvo a su alrededor, o sea, primero que tiene a su alrededor la tercera trilogía, y Sí. tienes también a Rogue One, que en los ojos de Ujú. mucha gente, y también yo pienso en mis ojos, es una de las Ujú. mejores películas de Star Wars que han salido. Sí. Entonces Ujú. tienes a todos esos pesos pesados y solo es una película que me parece que no tiene tantas pretensiones y eso Sí. pienso que le pesó. Hay mucha gente que detestó. em, Los últimos Jedi. sí. O sea, asumo por lo que dices que tú no fuiste uno de los que los detestó, ¿no? No, yo lo disfruté Mm. inmensamente y por lo menos Mm. yo no vi la trilogía original porque no existía en ese momento. Pero yo Ujú. trato de ubicarme en la mente de la gente que a lo mejor vio El Imperio Contraataca y tiene esa misma sensación de que Ujú. hay muchas cosas que todavía faltan por resolver y que la película no ofreció Sí. ningún Un cierre. Ajá. ningún cierre. Y por eso pues Mm. espero con gusto ver el final. A mí me gustó mucho lo que hicieron con Luke Skywalker y pienso que de alguna manera era como la representación de algunas de las cosas que pienso o de cómo entiendo la adultez, ¿no? O sea, como el cinismo y también de alguna manera renegar de mis labores porque he cometido errores en el pasado. Entonces, sin ser muy... no, no. Tampoco es que, Yo pienso, tampoco es que traté de matar a uno de mis alumnos, pero lo que quiero decir es que siento que mucha gente o no le gustó porque no lo entendieron o no le gustó porque los enfrenta con una cosa muy dura que es, bueno, tienes 40 años y hay que resolver. yo pienso que en estos días leí un artículo buenísimo que enfrentaba o sea, que justamente las películas son la última trilogía es como una carta al fandom de Star Wars. Y yo pienso que una de las cosas que a mí me gusta de la última trilogía es justamente eso. Uno, que la trilogía original y la precuela construyeron un mito alrededor de la familia Skywalker que se volvió muy grande. O sea, al punto de ser así como que, ¿sabes? Un poco como con tintes de que tienes que venir de abolengo. Y justamente ese rompimiento en el que Rey le dicen, mira, tú vienes de nada, me parece algo buenísimo. O sea, y es justamente esa celebración del universo de Star Wars donde cualquier persona con la suficiente disposición puede llegar a hacer algo. Y lo El otro es, American Dream. tal vez pueda ser ese American Dream. Y lo otro, pues, es este, justamente eso, o sea, de que los héroes, pues, tienen fallas y Mm, a veces ujú. pasan toda la vida tratando de arreglarlo. Perdón, ya recuerdo la idea. Y lo otro también se trata, que es algo que a mí me hace pensar mucho, y es el hecho de que nosotros como generación, si se puede llamar así, es buscar Ujú. nuestros propios íconos. O sea, Mm, tal ujú. pareciera que ahorita es o sea, lo que te quieren presentar como íconos es lo que fue en los 70 y en los 80 y en los 90 Ujú. y esa ausencia de poder admirar a la gente que vive con nosotros y que está viviendo que está viviendo lo que nosotros vivimos, es algo que hace falta mucho más
en Sí, muchos pero, ámbitos. ajá, yo no hablaba mucho esta noche. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahora, la primera cosa que voy a decir es en contra de Star Wars. Ok. Yo no defiendo, No, pero ¿no? es que yo soy un fan original de Star Wars, digamos, que crecí con la trilogía original, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo lo que estás diciendo, pero me parece que el Star Wars de ahorita es como una empresa. Es una vaina que ha sido comprada por Disney, que tiene toda una mecánica atrás, que te la están tratando de imponer. Y entonces, en ese sentido, uno siente que la historia no es auténtica, si se quiere. Y es lo que te aleja un pelo de eso. Y en la última Star Wars que vi, creo que fue la de Solo, coño, sí, tienes razón que Rogue One fue de pinga, pero la de Solo, coño, sentí que era poco original, que se valían de estos recursos que ya tenían explotados hasta lo máximo. Entonces aquí entra la música, y aquí ponemos esto, y todo funcionaba, y era como gastado y cansado. Entonces sentí que como que se estaba cayendo la cosa, pero como es nuestra industria ahora, vamos a hacer como 7 películas más. Vamos a ver cómo hacemos para que esta vaina siga como rodando hasta que se caigan las ruedas y sea, no sé, como los X-Men, pues, que como que ya no tiene como un sentido. Ya para las próximas 3 películas, pero va a pasar un tiempo antes de que la saquen. Sí. ¿No crees que eso va a desnaturalizar el fandom? Como que va a llegar un punto en el cual el fandom va a decir como que, coño, me gustaba burda hasta este punto, que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo. Y yo como que me gustaba hasta este punto, era como que fan así, me corto las venas. Y después digo como que me entiendo, pero un poco menos. ¿No crees que eso le puede pasar también a los fans de ahorita, que están también así a fondo con Star Wars, si siguen explotando la cosa y hacen 7 películas más, a cada cual peor y con más como valores progresivos y tal, y qué sé yo, para firmar ciertas agendas y Yo, vaina? yo creo que eso, o sea, yo creo que eso es natural. Y que o sea, tú digas que la Star Wars de ahora sea una empresa, no quita que The Phantom Menace, o sea, que la trilogía de los 2000 no haya sido una empresa tampoco. Y lo mismo con la trilogía original. O sea, han sido, al fin y al cabo, pues, o sea, al fin y al cabo todo eso es, o sea, las productoras al final lo que quieren es entretenerlo a uno y tal vez que uno se emocione lo suficiente pues para seguir interactuando con la marca, ya sea comprando el merchandising o las cosas así. O sea, yo, yo no veo nada malo en eso. Si te parece malo, a lo mejor es porque ya no responde a los ideales que tú tienes y eso está bien. O sea, yo pienso que yo Sí, pienso no, no, yo lo entiendo. que yo pienso que al final Dale. esa idea de que el fandom tiene que controlar o sea, tiene derecho a controlar la marca, a mí me parece que eso es algo que no debe ser. Sí, no, no, lo que digo es que hay como que dos cosas solapadas que son como que la marca y la historia, como el cuento original, si se quiere, o esa cosa que nos movía a todos, que nos conmovió a todos, que nos hizo a todos fans. Y llega un punto en el cual como que ese cuento se va como pervirtiendo porque lo estás explotando demasiado para tratar de hacer muñequitos y huevonadas y seguir haciendo películas y más y más y más cosas. Entonces, ese cuento tiende como no sé, a ensuciarlo un poco y se pierde la magia original y se vuelve como un producto en el cual, bueno, ahora es que se yo, Star Wars en Lego. Y entonces vamos a hacerlos en Legos y después lo hacemos con Muppets y, ¿sabes? Sí, bueno, eso ya son licencias. Aunque los Lego Star Wars a mí me gustan mucho. Son súper accesibles. Pero quizás volviendo a lo que dices tú, Ciro, quizás sea un asunto de que, bueno, de que uno ya no está en el target, ¿no? O sea, que si el target es Sí. veintitantos, de pronto, o treinta y tantos, de pronto ya no estás en el target. Y supongo que, ¿sabes? Para las películas que lancen en el 2039, ya definitivamente yo no estaré en el target, ¿no? Porque será como, ¿sabes? ¿Qué coño? Mm. O bueno, A lo quizás, mejor sí, sí. a lo mejor no, pero sí, yo pienso que también ese target, como tú dices, cambia. Hoy en día se está produciendo música que uno ni idea. El otro día le pregunté a mi sobrina qué música escucha y me mencionó unas bandas que jamás en mi vida había escuchado. O sea, que tú sabes que incluso allí hay una industria que está funcionando y uno ni idea. Sí. Es curioso porque es como esta es, ¿no?, la primera vez que experimentamos como
o que una cultura experimenta algo como estas series largas de películas, ¿no? O sea, lo que pasó con los Avengers y lo que pasó y bueno, en los X-Men, o sea, con lo que pasó con Marvel y con lo que va a pasar con Harry Potter y lo que va a pasar con Star Wars, ¿no? Entonces, es como, o sea, no tenemos como la estructura de qué es lo que uno debe sentir y si, además, hasta qué punto también uno debe, debe entre comillas, hacerse el sordo cuando sale una nueva película, o sea, como en lugar de sucumbir al mercadeo e ir a ver la película para decepcionarse en el cine, ¿no? Porque es también lo que pasa, ¿no? Que tú dices, bueno, yo invertí en esto, porque invertí una parte de mí en esto, y entonces voy al cine, y entonces estás en el cine y dices, ¿sabes qué es esto? ¿Por qué vine? No es lo que esperaba. No es lo que esperaba, ¿no? O sea, yo quiero que, ¿sabes? Que este pana, en lugar de estar ahí bailando con el sable láser, yo quiero que hable un poco de las dificultades del matrimonio. Yo quiero que hable un poco de mi crisis de los 40 y tal, ¿no? Y bueno, eso es como una de las señales de que quizás estás fuera de target, ¿no? Estás viendo la película equivocada. Sí. Pero bueno, fíjate, por ejemplo, quizás como que el experimento... me corrijo, porque no es verdad que no hemos hecho un experimento así, porque tenemos un experimento que son las películas de Bond. Lo que pasa es que, claro, las películas de Bond no están usualmente, salvo estas últimas, no están conectadas por una misma historia, ¿no? O sea, digamos que el personaje es el mismo, pero no hay una continuidad narrativa, ¿no? Y tampoco hay como una responsabilidad por mantener las leyes del universo, ¿no? O sea, las leyes del universo son como bastante flexibles, ¿no? Van cambiando a medida que los peligros en el mundo. Yo pienso que la mayor continuidad que allí hubo fue a Judi Dench, pues, como... Sí, exacto. Judi Dench como M. Sí, tal cual. Y entonces... y bueno, yo por lo menos, yo sigo entreteniéndome con las películas de Bond y supongo que es algo con lo que me entretendré durante un montón de años más, ¿no? Pero claro, hay como una diferencia ahí, quizás por el asunto místico religioso que rodea a Star Wars, que hace que yo en lo particular no me tome de la misma manera un fallo en Star Wars que un fallo de continuidad en Bond. Pero ya va, pero en Bond sí hay continuidad. Sí, hay continuidad. En las últimas Bond, claro, por eso es lo que decía. Si mal no me equivoco, es como que una cosa, claro, es que eso es lo que decía una cosa yo, mundial de malos. Claro, eso es lo que decía yo ahorita, que salvo estas últimas 4, pero antes no había, o sea, había continuidad en el sentido de que más o menos se repetían algunos nombres, ¿sabes? Siempre, como que la corporación villana siempre es Spectre y tal. Pero, y siempre, ¿sabes? M es el jefe de Bond y tal, y Bond siempre es 007 y Moneypenny es la secretaria. El de los gadgets. Pero, y Q es el carajo de la Quartermaster. Pero mejor ejemplo es el de Misión Imposible. Ajá. La Misión Imposible, o sea, vi la última y la última se supone que ata todas las misiones imposibles anteriores. Y te das cuenta que no le has parado nada de bola a las misiones imposibles anteriores, porque quién coño se las aprende. Pero se supone que hay algo importante que entender ahí, de que el malo del principio es el que está ahorita al final y va a salir, o sea, no te importa, pero tengo la película... muchísimo tiempo que no veo Misión Imposible. Sí, es bueno entretenido. Las escenas de acción son un vacilón. Sí, creo que la última vez que vi Misión Imposible, Limp Bizkit hizo el tema. Eso lo dejo. Ok. Qué cómico. ¿Tú sabes que yo tenía un problema con eso porque yo estaba boicoteando las películas de Tom Cruise por la cosa de cienciología y tal? Me parecía una cosa nefasta y no quería seguir contribuyendo con ese imperio. Coño, pero vi Misión Imposible porque dije, bueno, no puedo resistirme a los embates del mercadeo y la estaba viendo y dije, mira, qué gana tan buena, chavo. Pero de verdad que Misión Imposible es un videojuego, ¿no? O sea, es una cosa, de verdad que la parte del drama o la historia en sí es igual de estúpida que la de, no sé, la de Lara Croft. Una cosa así, ¿sabes? Como que entre las cosas de acción es como que, bueno, él es tu padre y vas a hacer... Una estúpida que no tiene sentido, pero la acción, o sea, la parte de acción es donde gastan toda la plata, ¿no?
En guionistas gastaron cero. Tú vas a ser entretenido. Justamente ahorita, bueno, no Claro. lo he visto, pero quiero ver la tercera, la conclusión de John Wick. Ajá. Y John Wick es eso, Exacto. o sea, una película de acción, sabes, que vas allí, tú vas allí con unas expectativas muy específicas. Ujú. Yo vengo a ser entretenido, yo no vengo a pensarlo mucho. Sí. Y la película entrega. Pero, ¿y no será también que la lógica y la narrativa de los videojuegos ha impactado al cine y la ha transformado en otra cosa? ¿No crees que el hecho de que nuestra generación y la tuya haya crecido con la influencia de los videojuegos tan presente, haga que haya un impacto en la forma que las películas son presentadas ahorita, pues? Sí, aunque yo pienso que visualmente las películas como son presentadas actualmente tienen más que ver con el campo de los cómics. Ah, Los ok. cómics yo pienso que han hecho muchísimo más que los videojuegos por las películas. Hace un par de días también vi Into the Spider-Verse, ¿sabes? La película esta de Spider-Man. Ay, no la vi. ¡Wow! Me arrepiento de no haberla ido a ver. Chamo, qué impresionante que he tocado, de verdad. Porque es hermosa, es una fantasía de neón y color. Increíble. Sí, en ese sentido, a lo mejor sí, todo el tema de los videojuegos y las alternativas sí pudo habernos educado para entender algo como esa trama, pues. O sea, el hecho de que exista más de un Spider-Man. Ujú. Sí. Eso, como que haya abierto de alguna manera que nos haya sensibilizado a la posibilidad que la realidad no es exactamente lo que pensamos Una que es sola. una sola, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, Matrix ayudó mucho también en eso, ¿no? Supongo. Yo lo veo también como que hay una especie de convergencia, ¿no? Entre los productos de entretenimiento que hace que ¿sabes? Los juegos sean algunos más cinemáticos y las películas también sean estén como montadas como videojuegos, ¿no? Como que estén las secuencias de... Allí pues siempre hay un conflicto porque o sea, en una película o en una narrativa lineal, Ujú. el que tiene el control siempre es el autor. Mm. Y el autor a lo mejor puede alterar cómo expone la información o el orden en el que la expone, pero es esa persona al final la que tiene el control y la autoridad para mostrarte las reglas de ese mundo Ujú. y finalmente darte un final que sea coherente con esas reglas presentadas. Ujú. A lo mejor esa es la contribución de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos te presentan una serie de reglas y uno como jugador se maneja a través de esas reglas, pero el autor o en este caso el diseñador solamente tiene poder hasta cierto punto. Ujú. Y más allá de eso, lo que se desarrolla, la historia que se desarrolla dentro del juego cumpliendo con esas reglas, Ujú. está fuera del alcance del diseñador. Ujú. Entonces, pero, o sea, ocurre entonces o sea, cuando se trata de mezclar ambas cosas, la narrativa con videojuegos, Ujú. entonces tú te consigues con unas contradicciones que son muy difíciles de salvar. Ujú. O sea, porque tú quieres que, como diseñador narrativo, a lo mejor tú quieres que el jugador siga el camino del héroe hasta llegar hasta cierto punto, pero las decisiones del jugador van en contra de eso porque ya sea por trolear el juego o ya sea porque simplemente tiene otros intereses. Ujú. Entonces allí es cuando tú notas que incluso las normas del juego tienen una cierta ideología y te tratan de llevar hasta cierto lugar. Ujú. Lo que pasa es que la manera como está expresado pues es mucho más sutil. ¿No? Y hay ciertas películas que han hecho que básicamente son videojuegos en película, bueno, pero que son muy buenas películas y te voy a mencionar dos y les va a dar risa, pero una es Judge Dredd, la nueva que hicieron de Judge Dredd, que tiene esa vaina como de videojuego que tú entras por abajo del edificio y tienes que subir, y The Raid. ¿Esa es con Lena Headey? No me acuerdo nadie que esté en la película, pero me acuerdo de la película en sí, pero es que no está gente conocida. Pero la vi. Es que entra a un edificio, es un edificio gigante. Sí. Y te debes acordar de Y Lena cuando- Headey porque en ese sí. momento ya era conocida como Cersei. Cuando entra al final, sí, o sea, que le dispara y ahí se cae y tiene la droga dentro de sí, en fin. Esa y The Raid, Correcto. la película filipina, que también Sí, es la misma The vaina, Raid. que el tipo entra y todos pelean, creo que es Pancras, un estilo muy extraño allí, y es la misma vaina, como que el malo está en el último piso,
como que está en un apartamento muy grande y está al final como una mesa llena de plata, ¿no? Y el tipo se sentaba ahí esperando que el tipo llegue y para lanzarle su mejor carajo que hace Kung Fu, una vaina así. Y se caen a coñazo y después el tipo tiene que matarlo con una pistola. En fin, que es totalmente videojuego. Sin embargo, la película es arrechísima, ¿no? O sea, es bien de pinga. Y es una nueva narrativa, básicamente. No la he visto. The Raid. The Raid, sí, The Raid es de pinga. Y The Raid 2 también. Tiene un boss fight. Claramente un videojuego. Kill Bill. Sí, también, ¿no? Es verdad. Kill Bill es como un juego de aventura, ahora que lo dices. O sea, un juego de aventura con un poco de acción, ¿no? Tienes esa progresión. Sí, pues. Sí. Está también esta película Old Boy, pero la coreana, nunca vi la versión gringa. Pero Old Boy tiene una secuencia que es una pelea en 2D. O sea, es un pasillo. O sea, es un pasillo y entonces hace un corte transversal del pasillo y tú ves como que o sea, es todo negro y ves el pasillo nada más y el tipo peleando con un poco de enemigos que vienen enfrente, ¿no? Y entonces el tipo peleando para tratar de llegar al final del pasillo, ¿no? Una cosa ahí 2D. Y tiene un martillo. Justamente un aporte de los videojuegos es presentar un objetivo. Tienes una serie de puntos a donde vas a llegar. Entonces, por lo menos juego y esa iniciativa influye mucho en el diseño del juego. Por lo menos Half-Life 2 tiene esa misma idea. O sea, te presentan un objetivo grande. En ese caso es la ciudadela, un edificio que se desaparece hacia las nubes, y a medida que uno va progresando en el juego uno va acercándose a ese punto, y eso te da un marco de referencia en el que tú sabes que tú estás llegando. Y con las películas pues pasa eso. O sea, te presentan ese enemigo final, porque ese es el objetivo. O sea, ese es el foreshadowing de hacia dónde va la historia. Y luego te presentan estos pequeños arcos o estos actos donde la historia también se desarrolla en el medio. Uh-huh. ¿Pac-Man o Donkey Kong? Pac-Man, definitivamente. ¿Pac-Man o Mario Bros? Buena pregunta. Yo creo que en ese aspecto sí me quedo con Mario. Uh-huh. ¿Tú jugaste Mario Bros en consola o no? ¿O fue después? O sea, ¿tenías un Nintendo también? ¿O? Tenía un amigo que tenía un amigo, sí, igual. Era una de esas personas que tenía envidia de... Como dueño de Sega Genesis tengo la obligación contractual de decir Sonic. Aunque el pobre Sonic Sonic ha sido un ejemplo de un personaje que ha sido imposible sacarlo del contexto de los videojuegos. Y creo que la película de Sonic es un desastre que se viene a venir. Afortunadamente no me atrevería a verla. Sonic Sonic parece actualmente como ese tío de 50 años, así que no sabe qué hacer con su vida. Y la cuenta de Twitter de Sonic the Hedgehog ha sido llevada con el reconociendo eso, y en ese sentido la cuenta de Twitter es brillante. Okay. La cuenta de Sonic the Hedgehog es oficial de Sega y sin embargo se comporta de una manera muy extraña. Es como esquizofrénica. Es como, o sea, está consciente de lo que es la marca, y por lo tanto o sea, sabe que no es una marca cool, y en ese aspecto pues hace cosas muy extrañas. Okay. O sea, reconoce los memes que se hacen en internet y juega con ellos. Okay. Sonic the Hedgehog, vamos a seguirla. SimCity o Civilization. Ambos los jugados son muy buenos, pero SimCity definitivamente. ¿Sabes que yo pienso que, bueno, quizás ya no tanto, pero durante muchos años pensé que tú no deberías presentarte un cargo de elección pública sin mostrar tu score de SimCity? Hay mucho ideología en SimCity. Hay un artículo allí muy interesante que presenta cuáles son las ideas sobre las cuales se basa SimCity, y no necesariamente se traducen en una gestión efectiva o en una gestión exitosa. Tiene que haber algún tipo de reglas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de ese artículo que salió hace algunos años en el que un tipo había estado jugando no sé cuántos años Civilization y había encontrado que la
la fórmula ganadora era una teocracia, ¿sabes? Una cosa así como que como que había jugado 4000 años de Civilization y entonces las reglas al extremo, y ahí por lo menos hay gente que ha agarrado SimCity 4, por ejemplo, y ha hecho una ciudad que es la ciudad perfecta, o sea, es la ciudad que maximiza la cantidad de población en el área y presenta la menor cantidad de problemas. Y tú ves la ciudad y parece una cosa sacada de un sueño fascista horrible. O sea, es la ciudad perfecta, pero al mismo tiempo es una ciudad en la que no quisieras vivir allí. ¿Hay algún videojuego que tú digas, coño, estos panas tenían una buena idea, pero no lo lograron? Yo diría que Spore. Sí. Spore, justamente por el mismo Will Wright. Tiene ideas muy buenas, pero una ambición gigantesca. Recuérdanos de qué va. O sea, Spore trata de simular la vida en el contexto más amplio que se puede imaginar. O sea, el juego avanza por etapas, o sea, se comienza como en una etapa celular, luego de esa etapa celular se va a una forma de vida muy simple, luego de esa forma de vida muy simple se va a una forma social, luego de esa forma social se va a una forma gregaria en la que la gente se reúne en ciudades, y luego se desarrolla en tecnología y luego se puede salir del planeta y por lo tanto visitar otros planetas. Y Spore se basa fundamentalmente en criaturas. Entonces esas criaturas uno las puede editar. El editor de criaturas de Spore es una de las cosas más asombrosas que existen, porque te permite elaborar criaturas que tienen sentido, o sea, que en cierta manera viven y tienen vida. Okay. Y todo es generado procedimentalmente, o sea, todo es generado a partir de ciertos parámetros. O sea, no hay dos jugadas de Spore que sean iguales, por ejemplo. Correcto. Ajá. Correcto. Wow. Pero Spore, pues, yo pienso que el problema de Spore fue principalmente haber generado tanta expectativa y no haberlas cumplido. Entonces, yo pienso que eso es algo de que los estudios hoy en día se cuidan mucho, pues, de que las expectativas que se generen no sean acordes con el juego que se está sacando. Y cuando eso no pasa, pues pasan las cosas como el lanzamiento de No Man's Sky, en las que la gente se imagina que, ¿sabes? Va a cambiar, va a vivir en su propio mundo y tomó tiempo. Yo pienso que después de 2 años de lanzado de No Man's Sky es un excelente juego, yo lo he jugado, me he quedado horas pegado allí, pero a lo mejor no me hubiese gustado si lo hubiese jugado al inicio. Porque no estaba todo en posición cuando lo lanzaron. Sí, yo pienso que en ese aspecto es una suposición mía. A esa gente le dijeron tienen que salir o sí o sí. Yeah. Y pues había muchas cosas que ellos habían prometido, pero que no tenían lista en el momento, y pues eso causó un furor inmenso. Que hasta hoy en día es injustificado, porque el juego es muy buen juego. Y sigue generando, supongo que sigue generando dinero, ¿no? Porque hay gente que sigue vendiendo. Y lo que me parece asombroso también del asunto es que siguen actualizando sin que sea, o sea, siguen actualizando por el mismo costo del paquete original. O sea, no te cobran suscripción, es una cosa que tú lo compras una vez y, wow, por eso es que recaudando dinero, no solamente comprando una sola vez un paquete. Mira, hablando de editar criaturas, ¿tienes algunas recomendaciones de videojuegos para nuestros hijos? Recomendaciones de videojuegos. Pequeños. Hijos de 6 años o menores. ¿Sabes? Como yo quiero enseñarles, ¿sabes? Bueno, eso, a jugar, pero también quizás que entiendan un poquito que hay un mundo más allá, que puedes programar, etc. A ver, pero juegas a programar, sí. Bueno, Minecraft. Minecraft sigue siendo un juego excelente que los niños entienden. O sea, los chamos agarran el juego y entienden qué se trata. No sé si a los 6 años sea la mejor edad para agarrarlo, pero justamente esa simplicidad de interactuar con el mundo, yo pienso que ha sido uno de los grandes éxitos de Minecraft. Y otro juego, bueno, narrativamente los juegos de Lego Star Wars a mí me parecen maravillosos para jugar con un chamo. Claro, pero hay elementos así de violencia que quizás no sean buenos para los chamos. Yo creo que justamente el Lego se sale con la suya
por ser o sea, por la estética visual. Por ser Lego. O sea, hay una forma de entender la muerte, que es que simplemente a los personajes los ojos se le convierten en X o explotan en piezas. Que es lo que pasa cuando uno mata a los enemigos. Pero justamente esa de los ojos que se vuelven X es como yo jugué uno de los Lego Star Wars, ahorita no recuerdo cuál, y pues me causó mucha impresión, pues porque es una escena, una reproducción de la escena de la película, pero como está en estética del Lego, pues se puede salir con la suya. Sí, las decapitaciones son bonitas.